Por ejemplo, ¿no? El estado de alarma supone que ahora mismo todas las competencias las asumen desde el Gobierno Central de Madrid. Esto es un error casi prácticamente de facto. Acaban de suprimir las autonomías, tanto la vasca como la catalana o como a la gallega, porque al final todos los departamentos se van a poner, empezando por la policía o la sanidad, se ponen bajo la orden de Madrid. Pero es que también la gestión en sanidad se va a encargar Madrid. Y nuestros trabajadores de la sanidad pública vasca hacen un trabajo que es brutal. Y, y de hecho, yo creo que también en todo el Estado hay horas determinadas en el día en el que la gente sale al balcón y sale aplaudiéndoles y haciendo sonar para lanzarles su apoyo y su cariño a toda la gente esa que está trabajando en primera línea de frente por la vida de nuestro pueblo. Así dicho con ese peso, pero tan claro y tan sencillo como es eso. Están luchando todos los días por la vida de nuestro pueblo y no siempre con los medios con los que deberían, ni se les dotan con los medios con los que tienen que dotarse para enfrentar esta crisis, tanto para resolverla como para salvar su propia vida y no infectarse ellos también. El ejemplo de salir a la ventana es aplaudir a la gente trabajadora es un caso, pero hay una iniciativa que se está realizando en diferentes pueblos que es las redes de apoyo a la gente necesitada. Por ejemplo, en barrios, en pueblos, se están organizando personas voluntarias que siempre, bajo las directrices sanitarias y de seguridad, participan ayudando a hacer compras o llevándoles la compra de medicamentos a esas personas que se quedan en casa impedidas o que no pueden salir o de movilidad reducida, etcétera. Y ese es un trabajo que se está activando desde la propia base, desde lo más sencillo del pueblo. Sí, así es. Compartimos. Esto es muy bueno porque en la BRICS lo que hemos averiguado, esto gracias a Venezuela, que después de Cuba y con Cuba es un faro por el internacionalismo, renacimiento del internacionalismo que compartimos. Estamos en la misma línea de sintonía. Quisiéramos saludar por esta vía a los compañeros, a Beverly, a Antonio, a Tania, naturalmente, a todos los que impulsaron la comunicación popular a nivel internacional desde los congresos internacionales que Venezuela hizo, a donde todos partieron. Yo ahora te estoy escuchando mal, pero bueno, no. Yo creo que había un tema que había que tratar de alguna manera, que es la cuestión de la ayuda. Eso es economía de guerra. Entonces, a este propósito, quisiera hacer esta pregunta, porque en este momento ya se decidieron, pero en un rato se van a desarrollar esta maniobra a nivel europea de la OTAN de Norteamérica que se llama Defender Europa 20, a donde después de 25 años más de 35.000 efectivos militares van a hacer su maniobra, con todo lo que esto significa, ante de todo como gastos, porque son gastos que se han cortado en todos estos años, después la derrota de las vanguardias que combatieron en el siglo de antes para el estado de bienestar también, para hacer un cambio estructural. Después de eso se cortaron todo y los gastos públicos se van por los gastos militares, por la economía de guerra. Esto se va a desarrollar. Ahorita con un poco de lucha de oposición que se está haciendo contra esta pandemia, Italia al parecer va a entregar menos efectivo, pero esto no se va a acabar. La pregunta es cómo se vive esta economía de guerra ahí,
cuáles son, si hay un debate sobre eso, cuándo va a empezar, cómo va a ser, porque sabemos que los pueblos que quieren colonizar son los primeros que van a sufrir de esto, de esta maniobra. Y a pesar de eso, también las maniobras militares, siempre hemos visto que desde Haití, a donde la MINUSTA, la fuerza militar, digamos, de la ONU han sido acusadas de llevar el cólera hasta otro país donde llegan las armas, pero no llegan los medicamentos, como con Venezuela, o hay instrumentalización, como se vive esta economía de guerra en Galicia, en los Países Vascos. A ver, aquí los medios de desinformación masivos, las televisiones, básicamente, que es lo que toda la población está siguiendo, ¿no? Y más desde que estamos confinados en casa, se dedican a todo lo contrario de lo que deberían hacer. En vez de tranquilizar a la población, están creando más alarma, están creando toda una atmósfera de psicosis colectiva. Y claro, esto provoca que obviamente están ocultando la realidad. Prácticamente yo creo que no salió ningún medio de comunicación de masas masivo, más allá de la red, etcétera, que hay unas maniobras militares por parte de los norteamericanos, 20.000 efectivos que van a desembarcar en la Unión Europea. Pero claro, eso nos lleva a hacernos nuevamente la pregunta con la cual yo iniciaba la intervención. Claro, ¿qué pasa? Que los 20.000 soldados norteamericanos, a los cuales se le van a unir 10.000 efectivos más de la OTAN, no tienen miedo las autoridades militares de que se contaminen del virus, tienen ya una vacuna, claro, y esa fotografía, que es la que se oculta, también se oculta la fotografía contraria, que es el avión chino cargado de médicos, de medicamentos cubanos, y la solicitud que hizo Lombardía, ¿no?, tanto a Cuba como a Venezuela, para que le envíen médicos. Pues si Cuba es ese país malvado, Venezuela es esa dictadura terrible que tiene a sus pueblos viviendo en la miseria absoluta, como en una situación de caos, al cual el capitalismo en este momento está mostrando que es su verdadera realidad, porque tiene que pedir ayuda, papas, ¿no?, como decimos por aquí, tanto a Cuba como a Venezuela. Pero claro, esto no sale a un sector muy reducido de la población. El conjunto de la población lo vive con miedo, con inquietud, y básicamente porque es algo muy humano, el miedo a lo desconocido. No sabemos, nunca habíamos hecho frente a una situación de este calibre en las últimas décadas, ¿no? Pues por lo tanto, yo creo que en estas primeras horas, en el segundo día del estado de alarma, la cosa está tranquila. Veremos lo que pasa a partir de la segunda semana, cuando el gobierno pues, posiblemente prorrogue el estado de alarma, cómo va a reaccionar nuestro pueblo, porque ya la cosa ya se va a complicar mucho más. Bueno, por aquí yo creo que la prensa de las maniobras y tal prácticamente ni se menciona, ¿no? Igual que se ocupan mucho en esconder cómo un gobierno del color del italiano es capaz de acabar pidiendo ayuda a países tan opuestos con él como Cuba, como China o Venezuela. Aquí la gente está pensando en la urgencia, en meterse en casa, en ver cómo resuelve su día de hoy. La prensa tampoco da mucho más pie a más información, y mucho menos a maniobras militares que, si pueden ser más especialmente o tener cierta mayor importancia por su tamaño, para nosotros no supone nada raro. Los países de esta zona de Europa son países de la OTAN, son países que tranquilamente hacen maniobras con Estados Unidos. Estados Unidos, aquí mismo en Euskal Herria, en Navarra, puede bombardear, tiene una zona donde puede bombardear. En Madrid tiene base, en Andalucía también. Entonces no es algo que le suponga un gran titular. La gente está más bien pensando en qué va a hacer también después de estos 15 días. Aquí hay mucha gente que está trabajando y no sabe en qué condiciones se queda en casa, porque hay gente todavía que incluso tiene que ir a trabajar, aunque sea para no tener nadie, y no tiene las medidas de seguridad suficientes. La gente está con
con esa urgencia. Tenemos gente, por ejemplo, el pequeño comercio, que no puede asumir ni siquiera no tiene capacidad económica de asumir, cuidarse de su propia salud, de su propia vida y de la que lo rodean. Y lo mismo tenemos el pequeño comercio, con un montón de trabajadores que están en precario y que se están yendo a trabajar, se están yendo a casa y no saben si se van de baja, si les van a robar las vacaciones o qué les van a hacer. Para ellos la guerra económica es esa, es el día a día, mientras que algunos es verdad que con cierto poder adquisitivo se están yendo. Ahí el caso más conocido es la gente de Madrid que se va a sus segundas residencias, lo mismo en Galiza que a la costa del Mediterráneo. Y también gente con otro poder adquisitivo que se han ido también desde el País Vasco a zonas como Cantabria, cometiendo una absoluta falta de respeto, una absoluta irresponsabilidad, que es la que se cometió en Italia también, que es cuando se esparció el virus desde el norte hacia el sur. Quizás porque las medidas desde el primer momento han sido bastante tibias. Pero en principio la gente lo que está pensando ahora mismo es en su situación laboral, en la situación de cómo queda su comercio y cómo es capaz de aguantar y qué va a pasar después. Porque hay gente que se está planteando que no sabe si después de cerrar 15 días su comercio va a ser capaz de asumir la deuda o si va a ser capaz de volver a levantar la persiana el día después de esta crisis. Esa es la preocupación que tiene muchísima gente. Y eso. Sí, bueno, eso es muy importante lo que está diciendo, camarada, porque, por ejemplo, hay un dato concreto a propósito de empatía que nos ocultan, porque siempre nos muestran en la televisión, en Italia, gente que está en su casa, que tiene casa bastante larga y todo, que dice, quédase en su casa y sobre todo que los viejitos no tengan contacto con los pequeños y todo eso. Pero ellos no nos dicen que, por ejemplo, en Italia la mayoría de nosotros, los pobres, no tiene una habitación grande. La mayoría de la gente que no tiene el dinero porque los alquileres son tan fuertes, tan caros, para irse, para casarse con su pareja, que están en la casa de su viejito hasta no sé cuánto tiempo, y tiene hijos, tiene hijos de hijos. Esto los pobres no pueden, y tienen necesidad, como está diciendo, de ir a trabajar. ¿Cómo no puede expandirse la pandemia? Claro, eso no, ellos no dicen lo que nos han hecho en todos estos años de privatización, porque los hombres no cuentan las estadísticas, son números, ¿no? O si no, nos van a imaginar o a decir que somos héroes porque tenemos que ir a trabajar. Pero la manera que nos hace héroe el capitalismo a nivel simbólico es una simbología que no nos comprende, no es la nuestra. Entonces, sobre el tema de la simbología y de la guerra mediática, volvemos a la pregunta inicial, ¿con cuáles lentes? Hasta hace un minuto tú estabas diciendo de lo de Milán que quisieron médicos de Venezuela. Eso no es verdad, porque el señor que pidió eso, hay un comunicado que hizo después diciendo que ellos piden los médicos de Guaidó. Imagínense, del señor virtual, del autoproclamado, porque ese señor es un señor de derecha. ¿Por qué digo eso? Porque hay una instrumentalización que tal vez nosotros pensamos que puede ser de nuestro lado, pero cuando no tenemos conocimiento de la historia, de los lentes, cuando los lentes no son políticos, concretos de cada país, nosotros nos encontramos con camaradas que son, digamos, de buena fe, que pero hablan de España cuando tiene que hablar del pueblo vasco, gallego, por ejemplo, porque no sabe por qué se perdió la lente de análisis de la concreta de la historia, y de la historia como historia de lucha de clase, de la lucha de los pueblos contra el imperialismo. Porque uno dice, bueno, pero podemos utilizar a nivel nuestro, que son obligados a, digamos, llamar países que son países socialistas. Bueno, podemos utilizarlo, pero no es, si no hacemos claridad diciendo, no, vamos a esconder la utilización que están haciendo los escuálidos
digamos, la oposición más rancia, más apátrida, que está en todo lado de Europa y que utiliza el tema también de la salud para especular. Hay contra Venezuela, contra el socialismo. Hay videos que se están multiplicando de esta gente que es asesino, que están pidiendo hasta el bloqueo naval de su propio país después de haber pedido el bloqueo de medicamentos, de alimentos contra Venezuela y contra Cuba, que resiste desde más de 50 años. Y ahorita se permiten de decir que son los césules, entre comillas, los que están ayudando a la salud italiana, cuando esta misma gente, si no son ricos, viene aquí y no son pagados para nada porque sufren la misma situación si son verdaderos personas que trabajan, no que son ricos, como lo que son en la primera estadística en Madrid, en la compra de casa, que son venezolanos, los que se van para el mundo diciendo que tienen hambre, ¿no? Esta misma gente hace una propaganda en contra utilizando nuestra arma, haciéndose pasar de izquierda. Entonces, claro, camaradas, porque si nosotros hacemos información, tenemos que hacer una información alfabetizante también a nivel de los criterios de análisis que tenemos de cada país, porque si no, hacemos daño. Entonces, mi pregunta es cómo nos enfrentamos a la guerra mediática cuando hay una estrategia de la derecha de hacer confusiones sobre temas que no son, desafortunadamente, comunes, difundidos para las jóvenes generaciones, con las cuales nos has cortado la memoria del siglo de antes, la memoria del siglo de la revolución, a donde la lucha de clases era clara. A ver, yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo en estos momentos. O sea, que estamos interactuando desde tres realidades nacionales diferentes que sufrimos el mismo azote, el mismo problema, que es un problema a nivel global y a nivel mundial. Entonces, lo que es el combate de ideas, la guerra ideológica, que es el papel que tiene que hacer la izquierda, las fuerzas progresistas, ¿no? Las operaciones de solidaridad, pero no para reproducir exactamente lo que dice los gobiernos de turno, sino para dar una visión crítica del problema que estamos en estos momentos enfrentando. Yo quiero acabar diciendo que hay que saludar, ¿no?, a China y mantener un optimismo, porque China demostró que ha sido capaz, por los datos del propio gobierno chino, y que aquí en Occidente los países capitalistas no lo han negado, de que está logrando controlar y derrotar la pandemia. Y en segundo lugar, agradecer al gobierno cubano, ¿no?, su solidaridad, ¿no?, y que un país tan pequeño, ¿no?, una isla, tenga la capacidad, ¿no?, de elaborar medicamentos que las grandes farmacéuticas no están dispuestas, por una visión únicamente de las leyes del mercado, a entregarle al conjunto de la humanidad. Están esperando para hacer el gran negocio. Yo creo que eso es lo fundamental. Y finalmente, yo creo que hay que agradecerle a una parte muy importante de los sectores de la clase trabajadora que en esos momentos están manteniendo que el país funcione. El caso de Galiza, ¿no?, el Estado español, me refiero no solo a los trabajadores de la sanidad, ¿no?, me refiero a las cajeras de los supermercados, a los camioneros, a los barrenderos. Esos sí que se están enfrentando realmente al coronavirus, pero lo tienen que hacer porque si no, esto no funciona. Pero también a la clase obrera industrial, las fábricas siguen trabajando y siguen funcionando sin ningún tipo de medidas de seguridad que garantice su vida. Yo creo que eso es lo que hay que finalizar. Pues yo, para terminar, quiero también recoger el guante de salud de la clase obrera, que es la que está llevando todo el trabajo, la que tiene que luchar para no cargar con el peso de las consecuencias de esta crisis. Y además es la que tiene que hacer la transmisión, primero ahora mismo desde el conocimiento en las redes populares de comunicación, desde Italia, que pasan por los pueblos del Estado español, y para el conocimiento que está llegando de cómo funciona la crisis, cómo la vivimos nosotros, y transmitirlo a los otros pueblos que están empezando a vivirla o van a empezar a vivirla. Que esa experiencia, que ese tejido solidario, igual que se puede crear en nuestros barrios, en nuestros pueblos, también sea
no solo a nivel local, sino a nivel internacional, para que esas redes de solidaridad que tengan que nacer de esta crisis puedan aportar, que nosotros sacamos de esta catástrofe, podamos hacer una aportación en positivo. Por supuesto, un saludo, un reconocimiento increíble a ese gigante que no solo es China, ese gigante que es Cuba, con lo pequeño que es ese pedazo gigante, y a la memoria de Fidel Castro. Y nada, sobre todo animaros a seguir nuestras redes de BRICS-PSUV. Nos vais a encontrar en el Twitter como usuario BRICS-PSUV, en Instagram también tenemos el mismo usuario, o en nuestra página web bricspsv.com. Bueno, sí, tenemos un pequeño tiempo más para concluir con una pregunta sobre el qué hacer en conjunto, porque desde todo el Congreso Mundial que hemos hecho en Caracas, y saludamos y agradecemos al pueblo bolivariano, empezando por su presidente Nicolás Maduro, que una vez más, con todo el conjunto del PSUV, de su equipo, es un faro de resistencia en este momento tan difícil, en la situación de bloqueo económico, financiero, criminal, en la cual están junto a Cuba, Venezuela. Hemos establecido una agenda en 10 puntos, por lo menos, una agenda común de lucha. Empezando por siempre el análisis que los marxistas han hecho de aprovechar a nivel político de las crisis, de la pandemia, de las catástrofes, para transformarla en una ocasión de revolución. Hoy en Europa estamos viviendo en una situación a donde falta la subjetividad revolucionaria, y a pesar de eso no podemos llamar a la calle, porque la movilización conjunta no podemos hacerla, porque el virus no aísla. Entonces tenemos que desarrollar mucho más la fantasía, la creatividad. ¿Cómo hacemos? Antes de todo, para desarrollar esta agenda internacional a nivel no solamente de la comunicación, de la reflexión, pero de la acción. Los jóvenes pueden tomar el testimonio porque son los menos afectados por eso, pero bueno, antes de todo podemos, por ejemplo, poner en la ventaja, así en Italia se cantan canciones de nada, y hasta los fascistas se están aprovechando de esta situación para una agenda falsa, tramposa, de lo que no hacen la izquierda tradicional. Nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, para poner en la ventana pancarta o cosas que dice contra las sanciones, que hablan del pueblo unido, que hablan de la situación general que vive porque tenemos el mismo enemigo. Podemos imaginar otra cosa utilizando las redes sociales, pero haciendo cosas concretas que la gente se hace sentir también. Entonces, ¿cuáles podrían ser la idea? ¿Qué piensa usted en cada país? ¿Cómo podemos estar sobre todo solidarios y cerca de Venezuela, que en ese momento tiene situación de criticidad? Porque la primera cosa que hacer es que tenemos que pedir fuerte el fin de esta medida coercitiva, criminales, unilaterales. Es el momento de ir ya basta, que los pueblos entiendan a nivel de empatía, como tú estabas diciendo, que tenemos el mismo enemigo común, que lo que están haciendo a Venezuela, a Cuba, a los pueblos del mundo, lo están haciendo a cada uno de nosotras y de nosotros. Yo creo que se están dando ciertas condiciones para poder hacer unas campañas más masivas de lo que habitualmente hacemos, llegar a más gente para demostrar y deslegitimar la incapacidad del capitalismo, no solo para garantizar las necesidades básicas de las mayorías sociales, sino en estos momentos para garantizar lo principal del ser humano, que es su derecho a la vida. El capitalismo está demostrando que no tiene capacidad en Europa Occidental y en el resto del planeta para poder garantizar el derecho a la vida de la inmensa mayoría de la población. Están los hospitales colapsados, el colapso se va incrementando a medida que se vaya aumentando de personas enfermas. Eso es algo fundamental, la defensa de la sanidad pública. Y en tercer lugar, pensamos que es necesario alertar al conjunto de los trabajadores,
trabajadores, de los autónomos, de los sectores empobrecidos, que no podemos parar la crisis, de que no nos vale que nos apliquen ERTEs, que nos despidan, que nos las pagas extras, que vienen las vacaciones. Hay que prepararse para grandes jornadas de lucha cuando esté controlado, porque si no vamos a ser nuevamente los grandes perdedores de todo esto, y la burguesía, el realismo a nivel mundial, va a ser el gran vencedor en la aplicación de la nueva shock con el tema del coronavirus. Pues yo no voy a añadir mucho más, nos apremia ya el tiempo y va siendo el momento de cerrar, que tenemos la misión del presidente por detrás. Así que, nada, un abrazo enorme a vosotros, un abrazo enorme al pueblo de Galiza, un abrazo enorme al pueblo de Italia para que levante pronto cabeza también, todo irá bien, y un abrazo enorme al pueblo de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro para que gestione como debe ser esta crisis a favor del pueblo. Yo me uno al llamado, pero quiero terminar con un llamado a las mujeres, pero sobre todo a los hombres del mundo. Imagínense, mujeres que tienen problemas de violencia doméstica en esta situación, que no puede salir de la casa, que no puede pedir ayuda. Entonces un llamado a que los hombres no saquen lo peor de sí mismos. Y quiero que los compañeros lo hagan en todos los posibles lugares donde tiene amigos, camaradas, porque esto es el momento de demostrar si somos como el capitalismo o si somos en medida capaz, con conciencia, de construir el hombre y la mujer nueva, todas juntos, para construir una sociedad de iguales en la diferencia contra el enemigo común. Adelante, compañeros y compañeros, que viva la revolución socialista mundial, que viva la revolución bolivariana. Un saludo especial muy fuerte a la camarada de Venezuela, que en estos momentos son una vez más una frontera de lucha por todas y todos nosotros. Venceremos. Venceremos. Saludos revolucionarios desde la Galiza. Un gran abrazo a los dos y a los compañeros de Caracas que han hecho posible esta comunicación.